Mujer del desierto. Relato enviado por un conductor de carga pesada que cruzaba Arizona por la US Route 93 en dirección hacia Las Vegas. Asegura que, desde aquella noche, nunca más volvió a conducir por esa zona después del atardecer. Era un viaje común, nada fuera de lo normal. Llevaba acero laminado desde Phoenix hasta un centro de distribución al norte de Nevada. Ya había hecho ese recorrido varias veces. Conocía cada curva, cada subida, cada punto donde la radio se iba al carajo y solo quedaba el ruido del motor y el viento del desierto. Eran cerca de las 11 de la noche cuando todo comenzó. El tramo que estaba recorriendo era una recta interminable, sin luces, sin señales, solo la sombra del desierto y el zumbido del camión. Me sentía extrañamente relajado. El cielo estaba despejado, la luna llena iluminaba parte del camino y no había ni un solo vehículo delante ni detrás. Pero entonces, algo me obligó a frenar. A lo lejos, justo al borde del asfalto, vi a una mujer. Estaba parada, con un vestido largo que ondeaba con el viento. No levantaba la mano para pedir ayuda, solo miraba hacia la carretera, como si estuviera esperando algo. Reducí la velocidad poco a poco, no por querer detenerme, sino porque sentí que debía hacerlo. Y entonces me miró. Nunca había sentido algo así. Sus ojos eran oscuros, hundidos, como si no tuvieran reflejo alguno. Su rostro era inexpresivo, pero no vacío. Había algo detrás de esa piel pálida, algo que no supe identificar en el momento. Solo sabía que no debía bajarme. Mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Pasé junto a ella despacio, muy despacio. Y mientras lo hacía, noté que su cabeza giró. Me siguió con la mirada, pero su cuerpo no se movió. Solo el cuello, como si estuviera hecho de otra cosa, algo que no era hueso ni músculo, algo elástico. Avancé unos metros más. Pensé en ignorarlo, en no detenerme, pero al revisar por el retrovisor, ella ya no estaba. No había forma de que se hubiera ido tan rápido. Aceleré. Durante los siguientes 15 minutos no vi nada raro, hasta que me percaté de que el ambiente había cambiado. El aire se sentía denso, el silencio más pesado, y de pronto, la radio se encendió sola. Ni siquiera estaba conectada. Emitía una frecuencia muerta, pero entre la estática escuché una respiración. No era mía. Era lenta, profunda, como si alguien estuviera en la cabina conmigo. Miré de reojo al asiento del copiloto. Vacío. Pero sentí el peso, como si alguien estuviera sentado ahí. El asiento estaba hundido y un olor extraño llenó el interior. Una mezcla entre tierra mojada y flores marchitas. No supe qué hacer. Mis manos sudaban, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Y luego, una voz. No era una voz común. Sonaba como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo, justo al lado de mi oído. ¿Por qué no te detuviste? Pegado un grito. Giré el volante por reflejo. El camión se salió ligeramente de la carretera. Rebotó contra la gravilla, pero logré controlarlo. Volví al carril central como pude, jadeando, temblando. No me atreví a mirar a mi derecha por varios minutos, pero el asiento seguía con el mismo peso. Tomé la salida más cercana, un camino de terracería que conducía a una gasolinera vieja, una de esas de pueblo fantasma. Estaba cerrada, pero tenía espacio para estacionarse. Apagué el motor. Salí de la cabina, me senté en el suelo, junto a la llanta delantera, solo para sentirme en contacto con algo real. El silencio era absoluto. No había viento, no había insectos, solo yo, mi camión, y la sensación de que alguien más seguía adentro. Reuní valor, subí nuevamente, revisé todo, nada. El asiento del copiloto lucía normal, sin marcas. Pero al mirar el espejo retrovisor, la vi otra vez, parada justo detrás del camión, a unos metros, inmóvil.
Estaba más cerca que antes. Su vestido ahora parecía desgarrado, su piel más gris y sus ojos vacíos. Me lancé sobre el claxon. Lo presioné con fuerza. Las luces altas se encendieron y apuntaron hacia ella. Pero no había nada, ni rastro, ni huellas. Solo una pluma negra, larga, apoyada en el asfalto. Dormí dentro del camión esa noche, con un cuchillo en la mano y la radio desconectada. Al día siguiente, un anciano que vivía cerca de esa estación de servicio se me acercó. Me dijo que no era el primero en ver a esa mujer, que muchos camioneros la han visto, siempre de noche, siempre sola, que aparece en el desierto y que si uno se detiene, nunca vuelve a salir del camión. No le hables, me dijo, no le devuelvas la mirada, solo sigue manejando. Yo no le respondí nada, solo asentí. Y desde entonces, cada vez que cruzo el desierto, lo hago de día. Y sin espejo retrovisor. Entidad de la Ruta 666. Relato enviado por un operador de tráiler que cruzaba Nuevo México hacia Utah por la antigua Ruta 666. Juró nunca volver a pasar por ahí después de lo ocurrido. Llevaba una carga de maquinaria desde El Paso hasta Salt Lake City. La ruta más directa era por la US 491, antes conocida como la Ruta 666. Ya sabía la fama que tenía. La carretera del diablo, decían algunos, pero yo no creía en supersticiones. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando entré a la antigua Ruta 666, cerca de Gallup, Nuevo México. Era tarde, pasaban de la 1 de la mañana, ni una sola luz en kilómetros, solo desierto, asfalto y el zumbido constante de las llantas. No había señales de vida, ni un coche, ni una estación de radio, solo silencio. Pero luego vi algo a lo lejos, 2 puntos rojos, no eran faros, estaban muy juntos, demasiado bajos para ser luces traseras de un auto. Parecían ojos, o eso pensé. Parpadeaban, se apagaban y volvían a encender, como si una criatura estuviera observándome desde la oscuridad. Pasé frente a esa zona. No había nada, solo una señal oxidada al borde del camino que decía: precaución, área de visibilidad reducida. Pero no había niebla, ni polvo, solo esa presencia. Sentí como algo me seguía. No en el espejo, no en el remolque, debajo. El tráiler comenzó a vibrar, como si algo golpeara la base desde adentro, pero yo iba vacío. Aceleré, y fue ahí cuando la vi. Saltó frente al camión. Una figura humanoide, negra como el asfalto, con brazos largos y huesudos. Pero lo más escalofriante era su rostro. No tenía. Solo una piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz, solo piel estirada, con 2 agujeros hundidos como si alguien los hubiera marcado a la fuerza. Pisé el freno con toda mi fuerza. El camión patinó, derrapó y casi se volcó. Me detuve de lado, con las luces altas iluminando el desierto. La figura ya no estaba, pero había huellas, grandes, con forma de zarpas que salían desde debajo del tráiler hacia el desierto. No me atreví a bajarme, me quedé ahí, inmóvil, temblando, y entonces el claxon sonó. Solo que yo no lo toqué. El claxon chilló solo, fuerte, largo, como si alguien más estuviera sentado en mi asiento. Giré lentamente la cabeza. Nadie. Pero había una sombra en la ventana del copiloto, una silueta encorvada, con los brazos alargados, casi rozando el suelo. Estaba justo ahí, pegada al cristal. Cuando volteé por completo, ya no había nada. Y el claxon se detuvo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, detenido, tal vez minutos, tal vez 1 hora,
Solo recuerdo que, cuando decidí seguir, lo hice sin mirar otra vez a los costados. No encendí la radio. No volví a frenar hasta llegar a Shiprock. En la gasolinera, mientras llenaba el tanque, el empleado me miró pálido. ¿Viene de la 666? Asentí. ¿La vio? Le conté lo que pasó. Él bajó la mirada. Dicen que esa cosa es un espíritu antiguo, una criatura del desierto que caza a los que no creen. La ruta se ganó su nombre por una razón. Desde entonces, no importa qué tan rápido sea el envío o qué tan bien pagado esté el viaje, si me toca cruzar por ahí, doy la vuelta larga. Y cada vez que paso por una zona desértica, llevo un rosario colgado del espejo. No por religión, por protección, porque ahora creo. Y sé que lo que vi esa noche sigue ahí, esperando. Bosque de los Apalaches. Relato enviado por un camionero de doble remolque que transportaba madera. Asegura haber escuchado su propia voz gritando desde el bosque. Me llamo Samuel y llevo más de media vida moviendo madera por las rutas entre Carolina del Norte y Kentucky. Las carreteras que cruzan los Apalaches son tan hermosas como traicioneras. Curvas cerradas, niebla espesa y caminos donde ni el GPS se atreve a guiarte. Uno se acostumbra a la soledad, pero lo que me pasó en esa sierra no tiene explicación. Era octubre, casi de noche. Me encontraba bajando por una ruta secundaria tras entregar en un aserradero cerca de Boone. Esa carretera se adentra en la montaña, rodeada de árboles altos y una niebla tan espesa que no se ve más allá de los faros. Comenzó con un sonido lejano, como una rama quebrándose. Luego otro. Me asomé por el cristal pensando que algún animal cruzaría el camino, tal vez un ciervo, pero no vi nada, solo niebla y siluetas oscuras de árboles. Entonces lo escuché. Al principio no lo entendí bien. Era como si alguien murmurara mi nombre. Sam, una voz suave, casi un suspiro, que venía desde el bosque a la derecha del camión. Frené. No había forma de que alguien supiera mi nombre allí. Apagué el motor por instinto. Bajé la ventana. Silencio absoluto. Y entonces, otra vez, la voz, esta vez más fuerte. ¡Ayúdame!, sonaba desesperada. Era mi voz exacta, como si me estuviera escuchando a mí mismo pidiendo auxilio dentro del bosque. Me paralicé. Los latidos del corazón se me subieron al cuello. Nadie podría imitar así la voz de otro, y menos la mía. La llamada provenía de entre los árboles, pero no vi a nadie. Solo escuchaba ramas quebrándose, hojas agitadas, y esa voz cada vez más insistente. «Estoy atrapado. Por favor, ayúdame». Pensé que estaba enloqueciendo. Entonces, otro grito, más profundo, agudo, inhumano, un aullido seco, como si algo se hubiera enojado porque no me bajé del camión. Encendí el motor de nuevo, pisé el acelerador, pero el camión no respondió. La batería estaba bien, el tanque lleno. No había razón para que no arrancara. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura entre los árboles, alta, muy delgada, huesuda, con extremidades que no parecían humanas. Solo se veía de perfil, pero se movía como si se desarticulara al caminar. Cada paso sonaba como huesos rompiéndose. Y lo peor fue que volvió a hablar. «¿Por qué me ignoras, Sam? ¿No quieres ayudarte?» Esa vez no fue mi voz, fue una mezcla de muchas voces, como si hablara desde múltiples bocas al mismo tiempo. Tomé una linterna y apunté hacia la figura. Se detuvo. Sus ojos reflejaron la luz como los de un animal, pero estaban a una altura imposible, casi a la copa de los árboles, y su cabeza era demasiado grande, demasiado larga. El camión arrancó solo. El motor rugió con violencia. No pregunté cómo. Solo pisé a fondo. Conducía como loco, derrapando en las curvas, sin mirar el retrovisor. Pero en mi oído,
Seguía escuchando mi propia voz, como si alguien susurrara desde la radio apagada. «Te dejaste atrás, Sam. Te dejaste atrás». No me detuve hasta llegar al cruce con la carretera principal. Ahí, el motor se apagó otra vez. No quiso encender más. Al revisar la unidad al día siguiente, el mecánico me dijo que todo estaba en perfecto estado. No encontró fallas, ni en el motor, ni en la batería, ni en el sistema eléctrico. Desde entonces, evito esa ruta a toda costa. Le digo a los nuevos que no bajen por esa montaña cuando hay niebla. Algunos se ríen. Otros, los que han escuchado voces entre los árboles, ya no regresan. Algo bajo el hielo. Relato anónimo de un camionero de transporte extremo en hielo. Ocurrió en una ruta temporal sobre el Gran Lago del Esclavo. Asegura que lo que vio aquella noche sigue regresando en sueños. Trabajar en el norte no es para cualquiera. Aquí no hay atajos, no hay forma de escapar si algo sale mal. Uno depende del camión, del diésel que lo mantiene caliente y de la propia sangre que circula rápido para no morir congelado. He conducido sobre lagos congelados, ríos inmensos convertidos en caminos temporales. La ruta sobre el Gran Lago del Esclavo en los territorios del noroeste es una de las más solitarias que existen. Solo hielo, viento y tú. Era mi tercera temporada haciendo esas rutas. Transportaba generadores hacia una mina cercana a la frontera ártica. El clima era bueno para lo que suele haber por allá. Menos 35 grados Celsius y sin viento. Ya era noche, aunque en esa época la oscuridad reina casi todo el día. Conduces bajo un cielo eterno de sombras. Todo iba normal hasta que sentí que el hielo debajo del camión vibraba. Eso no es raro. A veces el peso provoca pequeñas fracturas que suenan como truenos apagados, pero esta vibración era constante, como un zumbido grave. Pensé que podía ser un problema del motor, pero el tablero no marcaba fallos. Y entonces escuché los golpes. Desde abajo. Primero uno, luego dos. Como si algo golpeara el hielo desde el interior del lago. Me detuve en seco. Apagué el motor para escuchar mejor. Lo que oí no lo voy a olvidar nunca. Un golpe sordo, largo, y luego otro más cerca. Y luego una voz. No era clara. Sonaba como si estuviera filtrada a través de metros de agua y hielo, distorsionada, pero humana. Como si alguien estuviera atrapado ahí abajo, hablando, gritando, suplicando. «Ayúdame, aquí abajo. Estoy aquí». Salí del camión. El viento me cortaba la piel. Caminé hasta el frente del tráiler, donde los golpes parecían más cercanos. Y entonces lo vi. Debajo del hielo, algo se movía. Una figura oscura, delgada. Parecía flotar justo bajo la superficie, pero sin moverse como un cuerpo ahogado. Se desplazaba, rápido, siguiendo mis pasos desde abajo. Me congelé. La figura se detuvo justo debajo de mis pies. Y desde ahí me miró. No era un reflejo, no era una alucinación. Había una cara, pálida, con ojos completamente negros y boca entreabierta. Su piel tenía una textura extraña, como piel humana fusionada con escamas. No parecía muerta. Parecía expectante. Di un paso atrás. El hielo crujió. La figura se desplazó bruscamente hacia atrás y luego desapareció. Corrí de vuelta al camión. Cerré con seguro. El motor encendió a la primera, como si nunca hubiera tenido problemas. Aceleré sin mirar atrás. Sabía que el hielo podía quebrarse si iba muy rápido, pero no me importaba. Horas después, ya en la base minera, conté lo ocurrido. Un viejo ingeniero, que llevaba más de 20 inviernos en esa zona, me miró con calma y dijo: «Algunos creen que el lago tiene memoria, que en sus profundidades hay algo antiguo, algo que no quiere ser olvidado, y que cuando el hielo se adelgaza, busca ser recordado».
Desde esa noche, cada vez que paso por rutas congeladas, apago la música y escucho, porque juro que a veces vuelve a llamarme. Rostro en el túnel Eisenhower. Relato enviado por un conductor de tráiler de ruta nacional. Asegura que en una de sus rutas de invierno algo lo obligó a detenerse dentro del túnel y que nunca volvió a ser el mismo. Conducir por Colorado en invierno siempre es un reto. Las curvas, la altitud, el clima impredecible. Pero esa vez, lo que me asustó no fue el hielo ni la tormenta. Fue lo que vi dentro del túnel Eisenhower. Era una madrugada cerrada. Transportaba víveres desde Denver hacia el oeste. No había casi tránsito. A medida que me acercaba al túnel, noté que el cielo estaba limpio, sin señales de tormenta. Agradecí el buen clima, pero en el fondo había algo denso, el tipo de sensación que se cuela bajo la piel. Algo no cuadraba. Al entrar al túnel, todo parecía normal. Las luces del techo parpadeaban como siempre. El sonido del motor rebotaba en las paredes, creando ese eco profundo que se siente en el pecho. Pero a medio camino, algo cambió. Las luces comenzaron a apagarse, una por una, como si algo las fuera devorando detrás de mí. Reduje la velocidad. No quise frenar por completo dentro del túnel, no es seguro. Pero cada metro que avanzaba, la oscuridad parecía alcanzarme. Y entonces lo vi. Un rostro, en el parabrisas, pegado del lado de adentro. No se reflejaba, estaba ahí, como si alguien se hubiera materializado sobre el cristal. Era pálido, hundido, sin boca. Los ojos eran tan negros que absorbían la luz del tablero. Lo más perturbador era que me miraba directamente. No parpadeaba, no se movía. Solo existía, congelado en una mueca imposible. Di un volantazo y frené en seco. El rostro desapareció. Me quedé jadeando, con las manos temblorosas en el volante. Apagué el motor. Silencio total. Solo el zumbido eléctrico del túnel. Hasta que la radio estalló en estática. Y una voz surgió. No gritaba, susurraba. Aquí adentro, no hay salida. Era la misma voz que escuché años atrás, cuando estuve en coma tras un accidente. Era idéntica, como si algo del otro lado se hubiera aferrado a mí y finalmente me hubiera alcanzado. Toqué el claxon. Nada. Toqué la bocina del remolque. Silencio. El túnel estaba muerto. Intenté arrancar. El camión no respondía. La temperatura comenzó a bajar en segundos, como si una nevera se hubiera abierto. El vaho salía de mi boca. Las ventanas se empañaban desde afuera. Y en ese vapor, el rostro volvió a aparecer. Pero no era uno. Eran varios. Decenas. Cientos. Todos congelados en gritos silenciosos, pegados al cristal como almas atrapadas. Cada uno con una expresión distinta, algunos de terror, otros de resignación, otros de odio. Golpeé el tablero, cerré los ojos, grité. Cuando los abrí, ya no estaban. El motor rugió solo, las luces regresaron, el túnel volvió a iluminarse. Arranqué con todo lo que tenía. No paré hasta salir del otro lado, donde la luz natural volvió a entrar por los espejos. El camión parecía intacto, pero en el parabrisas quedaba una marca. Un óvalo perfecto, como la silueta de una frente apoyada. En la gasolinera más cercana, un viejo me preguntó por qué venía tan pálido. Le conté por encima. Me miró serio y dijo: el túnel fue construido sobre rutas donde hubo derrumbes, explosiones y muertes. Muchos creen que quedó algo atrapado ahí, algo que no descansa, algo que recuerda. Desde esa noche, cuando cruzo túneles, bajo el retrovisor y rezo en voz baja, no por fe, por miedo.
Pueblo que no estaba en el mapa. Relato compartido por un camionero de reparto interestatal. Dice haber llegado a un pueblo que no figuraba en ningún registro, del cual apenas logró escapar, con algo más dentro de su camión. Llevaba materiales de construcción hacia una obra en las afueras de St. Louis. Decidí tomar un atajo secundario para evitar un embotellamiento anunciado por radio. No era la primera vez que usaba rutas rurales. Conozco bien los caminos olvidados, los atajos que no salen ni en los mapas modernos. Pero este era diferente. Tras casi 40 minutos conduciendo por un camino lleno de curvas, noté que la vegetación cambiaba. Los árboles parecían más secos, las casas más viejas, y la señal del celular desapareció por completo. Fue entonces cuando vi el cartel: Bienvenido a Glencroft, un nombre que jamás había escuchado. El pueblo parecía salido de otra época. Casas de madera carcomida, ventanas rotas, faroles antiguos. Todo estaba cubierto de polvo y óxido, pero no era un lugar muerto. No del todo, porque vi movimiento. Una silueta cruzó entre las casas, luego otra, personas, caminando lentamente. Ninguno me miraba directamente, solo de reojo. Vestían ropas viejas, como de los años 50. Decidí detenerme junto a una vieja gasolinera para pedir indicaciones. Bajé del camión. El aire era espeso, cargado de humedad, y un silencio tan profundo que incluso mis pasos resonaban. Toqué la puerta del local. Nadie respondió. Entonces escuché un susurro. No debiste entrar. Volteé. Nadie. Me giré hacia el camión y ahí lo vi. Un hombre, alto, delgado, con sombrero de ala ancha, parado junto a mi puerta del conductor. No movía ni un músculo. Di un paso hacia él. Desapareció. Corrí al camión, subí, cerré con seguro y encendí el motor. Pisé el acelerador con fuerza. Las casas pasaban borrosas a los lados, pero el camino parecía no terminar. 1, 2, 3 vueltas por las mismas calles. Era como un bucle. Finalmente, una mujer apareció en medio del camino. Vestía un delantal sucio. Levantó la mano, me obligó a frenar. Se acercó lentamente, sonriendo. «Está perdido. Todos aquí están perdidos», dijo, y sus ojos se llenaron de sangre. Grité, aceleré. Esta vez no frené. Atravesé la siguiente calle sin mirar, y entonces, de pronto, salí. El camino cambió. El sol brillaba. La vegetación volvió a ser normal. Revisé el GPS. Decía que estaba en una autopista estatal, pero no decía nada de Glencroft, como si nunca hubiera existido. Pensé que era una alucinación, hasta que estacioné el camión en el punto de entrega y vi una figura reflejada en el retrovisor. El hombre del sombrero, sentado en el asiento trasero. Me giré. No había nadie. Pero el asiento estaba hundido. Desde entonces, a veces lo escucho. En la madrugada, cuando no hay ruido, cuando manejo solo, susurra: «Aún estás dentro, solo que no lo sabes». Mina que respira. Relato enviado por un transportista contratado por una empresa minera en Butte, Montana. Según cuenta, una entrega en un túnel abandonado casi le cuesta la cordura, o algo peor. No suelo rechazar trabajos, menos cuando pagan el doble. Así que cuando una compañía me ofreció llevar equipo hasta una sección vieja de una mina reactivada en Butte, acepté sin pensarlo. Era un recorrido corto, pero con una advertencia clara: no te detengas dentro. Entrega, descarga y sal lo antes posible. Al principio pensé que exageraban. La entrada al túnel estaba oculta tras unas rejas oxidadas que un guardia abrió sin decir palabra. Me dio un plano impreso y me señaló el camino sin siquiera mirarme. Mientras descendía por el túnel con el tráiler, las luces del techo parpadeaban. El concreto se volvía más oscuro, húmedo, como si la montaña estuviera viva.
El aire estaba viciado. El motor del camión rugía, pero se sentía atrapado, como si algo lo envolviera. Tras 20 minutos de descenso, llegué al punto indicado. Pero no había nadie, ni obreros, ni maquinaria. Solo un silencio sepulcral y el zumbido del generador trasero del tráiler. Apagué el motor, bajé, comencé a descargar, pero entonces sentí que alguien me miraba. Miré alrededor, nada, pero el aire se movía, como si respirara. Era un ritmo lento, un flujo de aire cálido, luego frío. Venía desde las paredes, como si la misma mina inhalara y exhalara. Y entonces, en la lejanía del túnel, escuché pasos. Pasos descalzos, lentos, irregulares. Encendí mi linterna. Apunté hacia el pasillo que daba al fondo. Una figura se deslizaba por la esquina. Alta, deforme, con los brazos casi arrastrando. No caminaba. Se deslizaba, como suspendida por hilos invisibles. Retrocedí hasta el camión. Y entonces la luz del túnel se apagó. Oscuridad total. Encendí la cabina. Las luces interiores apenas iluminaban la bodega. El tráiler vibraba como si algo caminara sobre el techo. Me encerré. Cerré los seguros. La radio, que llevaba apagada, se encendió sola. Emitía sonidos distorsionados, gritos y una voz grave que susurraba. «No debiste entrar tan profundo». Algo golpeó el costado del camión. Una fuerza tremenda, como si algo inmenso se estrellara contra la caja. Y luego, silencio. El motor no encendía. Los frenos estaban duros. La puerta de la mina, a más de 1 kilómetro, parecía imposible de alcanzar a pie. Y entonces vi una mano, marcada en el vidrio del copiloto. Pero no era una mano humana. Tenía 6 dedos, largos, con uñas afiladas. Goteaba algo espeso, negro, que no parecía sangre. Golpeé el volante, grité, y como por arte de magia, el motor rugió. Aceleré. No me importó si algo se rompía. Subí por la pendiente sin mirar atrás. El túnel temblaba, como si la montaña quisiera cerrarse. Al salir, la reja estaba cerrada, pero el guardia ya no estaba. Me bajé, la abrí yo mismo, y juré jamás volver. Una semana después, la empresa me volvió a llamar. Querían que hiciera otra entrega en la misma mina. Les colgué. Desde esa noche, en caminos muy silenciosos, vuelvo a sentir que el aire respira. Encuentros con figuras de túnica en la carretera. Tenía por delante un largo trayecto de regreso a casa tras un viaje de entregas en Michigan. Era ya entrada la noche cuando pasé por un pequeño pueblo de carretera, de esos que constan de un par de calles dormidas y un semáforo intermitente. Mientras reducía la velocidad al cruzar la zona urbana silenciosa, distinguía a alguien parado en la esquina, bajo la tenue luz amarillenta de una farola. Era una figura inmóvil, ataviada con una túnica oscura de aspecto ritual que le cubría todo el cuerpo hasta los tobillos. No pude ver su rostro, pero sentí claramente su mirada fija en mí mientras mi camión avanzaba lentamente por la intersección. Aquella persona no hizo gesto alguno, ni pidió aventón, ni se apartó. Solo se quedó allí plantada, girando lentamente la cabeza para seguir mi tráiler con la mirada. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero seguí de largo, atribuyendo la escena a algún excéntrico del pueblo o quizá a mi propia fatiga visual. Dejando atrás aquellas pocas manzanas iluminadas, retomé la autopista interestatal. La monotonía de la carretera volvió a imponerse durante varias horas. Las líneas blancas se sucedían una tras otra y, aparte de algún tráiler ocasional en sentido contrario, me encontraba completamente solo. Comencé a preguntarme si realmente había visto a alguien con una túnica o si la oscuridad y el cansancio me habían jugado una mala pasada.
Estaba repasando mentalmente la imagen de esa figura extraña cuando, de repente, mis faros iluminaron algo al costado de la carretera. A la derecha, en el hombrillo, apareció otra figura humana. Esta vestía una túnica similar a la anterior, larga y oscura, con capucha. Caminaba despacio por el arcén, pero, a diferencia de un peatón cualquiera, no parecía tener un destino claro, ni hacía el más mínimo intento de apartarse. Al contrario, cuando mis luces lo alcanzaron de lleno, la figura se detuvo y se volvió hacia mí, clavando su mirada en la cabina. Sus ojos brillaron un instante por la reflexión de mis faros. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Por instinto, me cambié al carril izquierdo para alejarme lo más posible. Mientras pasaba junto a él, esa persona giró lentamente la cabeza siguiendo mi camión, del mismo modo impasible que la del pueblo. No intentó hacer señas de auxilio, ni mostró sorpresa por casi haber sido arrollado. Solo me observó, inmutable. A través del espejo lateral pude verlo detenerse de nuevo en el arcén, quedándose allí, inmóvil, mirando cómo me alejaba en la noche. Era la segunda vez en una sola noche que me topaba con alguien de ese aspecto y comportamiento escalofriante. A esas alturas empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Estoy viendo fantasmas?, pensé, con el cuello erizado. Encendí la radio CB en busca de alguna voz que me distrajera o acompañara, pero solo obtuve estática. Intenté concentrarme en la música, tarareando alguna canción para despejar la mente. Sin embargo, mis manos aún sudaban aferradas al volante y, cada tanto, mis ojos escaneaban los lados de la carretera, temiendo, o quizá esperando ver otra de esas figuras. Después de otra larga hora de camino, necesitaba estirar las piernas y despejar la cabeza. Al ver los letreros de un área de descanso próxima, decidí parar unos minutos. Era un parador sencillo, apenas un estacionamiento, unos baños y mesas de picnic bajo unos árboles. Aparqué el camión y bajé con cautela. El lugar estaba desierto, solo se escuchaba el chirrido de los grillos en la arboleda circundante. Caminé hacia una de las mesas, encendí un cigarrillo e intenté respirar profundamente el aire fresco de la madrugada. Poco a poco, comencé a relajarme, convenciéndome de que quizás solo había visto a dos curiosos con atuendos raros, por pura coincidencia. De pronto, un crujido de hojas secas me hizo voltear hacia el borde del bosquecillo. Allí, apenas a unos metros de distancia, había otra figura vestida con una túnica oscura. Estaba de pie, medio oculta entre los troncos. Di un respingo, soltando el cigarrillo. Aún con la capucha cubriéndole la cabeza, pude entrever un destello de sus ojos a la luz de la luna. Me estaba mirando fijamente, igual que los otros. Permanecimos inmóviles ambos durante lo que me parecieron minutos enteros, aunque seguramente fueron solo un puñado de segundos. Noté que mi respiración se había acelerado y un temblor involuntario se apoderó de mis piernas. Sentí ganas de pronunciar algo. Un «hola», tímido, tal vez, pero el pánico me ató la voz en la garganta. La figura dio un paso lento hacia mí, saliendo un poco más de las sombras. Pude apreciar que la túnica era de un color pardo oscuro, quizá marrón o negro desteñido. Sus manos, pálidas, asomaban de las mangas y estaban cruzadas frente al pecho, en una pose casi solemne. Retrocedí instintivamente hasta golpear con la espalda contra el costado de mi camión estacionado. El ruido metálico pareció romper el hechizo del silencio. La persona de la túnica entonces se detuvo. Por un segundo temí que se acercaría más, pero en lugar de eso, giró lentamente su cuerpo y sin prisa se adentró de nuevo entre los árboles del parque hasta desaparecer de mi vista. No me quedé a averiguar nada más. Con el corazón desbocado, subí de un salto a mi cabina, encendí el motor y abandoné esa área de descanso a toda prisa. Los neumáticos chirriaron cuando retomé la autopista y recorrí varios kilómetros antes de atreverme a respirar con normalidad. Había visto personas con túnicas de aspecto ritual, una en el pueblo, otra en la autopista y otra en el área de descanso,
todas mirándome fijamente. No podía ser mi imaginación. Eran 3 encuentros distintos. ¿Quiénes eran? ¿Formarían parte de algún culto realizando vigilias nocturnas? ¿O estaban jugando con mi mente por alguna razón insana? El resto del viaje estuve en un estado de alerta máxima. Cada sombra a la orilla del camino me hacía dar un respingo. En un momento dado, incluso encendí las luces altas y los faros auxiliares, decidido a no dejar ningún rincón sin iluminar a mi paso. Finalmente, horas después, llegué a casa cuando despuntaba el alba. Nunca antes me había alegrado tanto de ver el amanecer. Días más tarde, conté lo sucedido a un par de colegas camioneros. Uno bromeó diciendo que seguramente me había topado con la comunidad de los insomnes o algo por el estilo. Otro, con tono más serio, sugirió que quizás se trataba de miembros de algún culto local realizando rituales nocturnos, o tal vez de una extraña broma de mal gusto coordinada en varios puntos. Revisé noticias locales de las áreas donde tuve aquellos avistamientos, buscando sin mucho éxito cualquier mención a sectas o personas con túnicas merodeando por la zona. Nada. Es como si solo yo los hubiera visto. Aún hoy, cada vez que paso conduciendo de noche por ese estado, no puedo evitar recordar esas 3 figuras encapuchadas mirándome en la oscuridad. Evito parar en ciertas áreas de descanso, y si tengo que hacerlo, mantengo los faros encendidos. Nunca volví a ver algo parecido, pero el recuerdo permanece vívido. Es una de esas experiencias que te hacen preguntarte qué tanto de lo que vemos en la carretera es real y qué tanto se escabulle en los márgenes de nuestra comprensión. Sea lo que vi, prefiero no volver a encontrármelo en mi camino. Coche milagroso en la autopista de Ohio. Circulaba de madrugada por la I-75, rumbo al sur de Ohio, en pleno invierno. La noche era helada y negra como boca de lobo. Apenas unos copos de nieve rezagados caían sobre el pavimento. Llevaba horas manejando sin contratiempos, cuando en la lejanía noté los faros de un vehículo pequeño incorporándose a la autopista por una rampa de acceso. Parecía un compacto tipo Chevrolet Cobalt. No le di mayor importancia hasta que, de pronto, esos faros empezaron a tambalearse descontroladamente. El coche perdió el control al entrar a la vía, derrapó sobre alguna placa de hielo invisible y comenzó a patinar de lado. Mis ojos se abrieron como platos al observar la escena desarrollarse a unos cientos de metros delante de mí. El automóvil se deslizó fuera de la rampa, inclinándose peligrosamente. En cámara lenta lo vi salir volando varios metros por el aire al salirse del borde elevado, para luego caer de golpe en la cuneta nevada, justo al lado del carril derecho. Debió haber caído desde una altura considerable, golpeando con un estruendo sordo contra el terreno junto al asfalto. Inmediatamente giré el volante con firmeza y encendí las luces intermitentes de emergencia, frenando todo lo que pude sin perder el control, ya que no había casi tráfico. Por el espejo vi cómo el coche compacto aterrizó de costado, levantando una nube de nieve y tierra, y luego giró sobre sí mismo. Esperaba lo peor, que volcara o se estrellara contra algún obstáculo. Pero, de manera casi milagrosa, el vehículo recuperó su posición sobre las 4 ruedas. Quedé atónito. Mientras yo disminuía la marcha, preparado para detenerme y auxiliar a los ocupantes, ocurrió algo aún más increíble. El coche, como si nada hubiera pasado, se reincorporó a la autopista y aceleró, colocándose en el carril derecho, justo delante de mi camión. Vi sus luces traseras encenderse y el vehículo integrarse al flujo imaginario del tráfico nocturno como si acabara de realizar una maniobra de lo más rutinaria. Me quedé boquiabierto. Era como si el conductor hubiera decidido que su vuelo y aterrizaje forzoso no merecían ni siquiera una pausa. Agarré el micrófono de la radio CB con manos temblorosas y comencé a transmitir a cualquiera que estuviera cerca. ¿Alguien más vio lo del coche saliendo de la rampa? ¿Están viendo esto?
En cuestión de segundos, el canal se llenó de voces excitadas. Otros camioneros, unos kilómetros más adelante, habían presenciado parcialmente la escena por sus espejos y no daban crédito a mis palabras. «Santo cielo, amigo, pensé que me había vuelto loco», exclamó uno. «Lo vi volar y luego seguir como si nada. ¿Tú también?», respondió otro incrédulo. Empezamos a intercambiar frenéticos. «¿Viste eso?», de un lado a otro de la línea. El éter normalmente tranquilo de la madrugada se convirtió en un alboroto de choferes alucinados describiendo lo que acababan de ver. Por mi parte, mantuve distancia prudencial detrás del pequeño auto, sin perderlo de vista. Aún estaba procesando lo ocurrido. Ese conductor había sufrido un accidente que fácilmente podría haber sido mortal, y ahora manejaba tan campante a unos 100 kilómetros por hora, justo frente a mí. ¿Estaría en estado de shock? ¿Acaso huía de algo? Consideré brevemente hacerle señales con las luces para que se detuviera, pero temí desconcentrarlo y causar otra desgracia. Además, no parecía reducir la velocidad en absoluto. Durante varios minutos lo seguimos, yo y un par de camioneros más que se habían sumado detrás con el corazón en un puño, esperando ver humo, alguna llanta reventada o cualquier indicio de daño. Nada. El coche compacto se desplazaba recto y ágilmente, como recién salido del taller. Era casi siniestro lo normal que aparentaba estar después de semejante maniobra. Finalmente, a la altura de un área de servicio unos minutos más adelante, el auto encendió su direccional derecha y salió de la autopista. Yo hice lo mismo, decidido a comprobar si el conductor estaba bien. Entramos al estacionamiento y vi al compacto detenerse junto a los surtidores de gasolina. Frené mi camión unos metros detrás. Del coche bajó un hombre joven, quizá de unos 30 años, visiblemente agitado. Caminó alrededor del vehículo inspeccionándolo rápidamente bajo la luz blanca de la gasolinera. En ese momento llegamos también otro camionero y yo, aún con la adrenalina en alto. «¿Estás bien, amigo? ¿Necesitas ayuda?», le pregunté con urgencia. El hombre alzó la mirada hacia nosotros con ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Asintió con la cabeza, demasiado aturdido para hablar al principio. Revisé su coche esperando ver el chasis abollado, cristales rotos o el paragolpes colgando. Para mi sorpresa, apenas tenía unos raspones y abolladuras menores en un costado. El otro camionero soltó una carcajada nerviosa. «Vaya, chico, tu ángel de la guarda hizo horas extra hoy», dijo dándole una palmada en el hombro. El conductor por fin reaccionó y esbozó una sonrisa temblorosa. Nos contó que había patinado al tomar la curva de la rampa demasiado rápido y perdió el control. «Pensé que me mataría», admitió con un hilo de voz. Aún no se explicaba cómo logró salir casi ileso. Nosotros tampoco podíamos explicarlo. «Hermano, te vimos volar al menos un par de metros, caer, girar y luego seguir como si nada», le dije aún impresionado. El hombre negó con la cabeza, incrédulo. «No sé, no lo sé. Simplemente reaccioné. Sentí el golpe y cuando me di cuenta todavía podía manejar, así que seguí adelante». Esa madrugada nos quedamos unos minutos conversando los tres, hasta que confirmamos que él estaba bien y su coche, sorprendentemente, también en condiciones de continuar. Nos despedimos con un apretón de manos firme y palabras de alivio. Al volver a mi camión, todavía con las pulsaciones elevadas, encendí un cigarrillo con manos trémulas. Jamás olvidaré lo que vi en aquella rampa de Ohio. Un coche estrellarse y luego incorporarse a la autopista como si nada, desafiando toda lógica. Los eventos de esa noche quedaron grabados en la memoria de quienes los presenciamos, y durante días fueron tema de conversación en las frecuencias de camioneros de la región. Después de aquello, cada vez que recorro ese tramo en invierno, mantengo los ojos bien abiertos y los sentidos alerta, recordando que en la carretera puede ocurrir lo imposible en un abrir
y cerrar de ojos. Carretera bajo acecho en Michigan. Hacíamos ruta por el extremo norte de la península de Michigan, cerca de las 2 de la madrugada. Yo iba manejando un camión pequeño de mudanzas junto a un amigo. No habíamos visto un solo vehículo en mucho rato. La autopista atravesaba extensos bosques y la soledad era casi palpable. Recuerdo que incluso comentamos, solo para romper el silencio: «Pobre diablo el que se quede tirado aquí», dije con una risa nerviosa. Apenas terminé de decir eso, divisamos a la distancia las luces intermitentes de un auto estacionado en la cuneta. Al acercarnos, confirmé que se trataba de un sedán oscuro detenido en el arcén con las luces de emergencia encendidas. Reduje un poco la velocidad y señalé con la barbilla: «Mira, ahí hay alguien con problemas». Mi compañero asintió con lástima. «El pobre bastardo», murmuró, repitiendo casi las mismas palabras que yo había dicho antes. Pasamos junto al auto sin detenernos. No era muy prudente parar a esas horas, pero ambos nos quedamos mirando por los espejos para ver si alguien estaba dentro o pedía ayuda. Extrañamente, justo cuando terminábamos de rebasarlo, el sedán apagó sus luces intermitentes, encendió los faros principales y se incorporó de nuevo a la carretera, colocándose justo detrás de nosotros. La sincronía fue tan precisa que me dio mala espina. «Qué oportuno, ¿no?», comenté en voz baja. Mi amigo, sentado en el asiento del pasajero, frunció el ceño mirando el espejo lateral derecho. «Sí, demasiado oportuno». Continué conduciendo, intentando descartar pensamientos paranoicos. Quizá el conductor simplemente había solucionado lo que fuera que le ocurría en el momento justo en que pasábamos. Sin embargo, cuando observé por el espejo retrovisor central, noté que el vehículo venía ganando velocidad rápidamente. Pasé al carril derecho y, solo para probar algo, aflojé un poco el acelerador. El coche detrás de nosotros hizo lo mismo. Si yo iba a 100 por hora, él también. Si bajaba a 90, él igual. Nos estaba siguiendo claramente. Intercambié una mirada tensa con mi amigo. No necesitábamos decir nada. Ambos comprendimos al instante que aquello no pintaba bien. Apreté el acelerador. Nuestro viejo furgón de mudanzas respondió incrementando la velocidad, y el sedán tras nosotros también aceleró. Ya íbamos a más de 120 y aquel tipo seguía pegándose más y más. La carretera seguía desierta, sin ningún otro faro a la vista, y sentí cómo la adrenalina me bombardeaba el cuerpo. Mi compañero, con los ojos muy abiertos, susurró: «No me gusta nada esto». Él tomó su teléfono y con manos temblorosas comenzó a marcar al 911, mientras yo mantenía la vista en la oscura cinta asfáltica y en el espejo alternadamente. El sedán se acercaba peligrosamente. Ya podía distinguir su parrilla brillando a menos de 2 coches de distancia de nuestro parachoques trasero. «¿Qué quiere este tipo?», solté entre dientes, intentando mantener el control del volante con la respiración acelerada. Toqué la bocina larga y repetidamente, quizá con la ingenua intención de disuadirlo o llamar la atención de algún otro conductor en la distancia, pero no había nadie más cerca. A lo lejos, atisbé la señal de un próximo desvío que conducía a un pueblo pequeño y a un motel. Le grité a mi amigo: «Saldremos en la próxima». Él asintió frenéticamente mientras hablaba por teléfono con la policía, dándoles nuestra ubicación aproximada. Comencé a ocupar el carril de la derecha, preparando la maniobra. El sedán detrás se pegó aún más. Sus faros ya llenaban de reflejos la cabina. Por un instante temí que intentara embestirnos. Llegando al desvío, giré el volante bruscamente y nos metimos en la rampa del motel casi sin desacelerar. El camión botó violentamente al tomar la curva cerrada, pero logré mantenerlo en el carril. Entramos prácticamente derrapando al estacionamiento frente a la recepción del motel, una zona bien iluminada con varios faroles. El sedán nos imitó. También salió de la autopista por la misma rampa.
Dios, también salió, exclamó mi amigo, pegando la espalda contra el asiento. Frené de golpe justo enfrente del edificio principal del motel, donde un recepcionista nocturno estaba tras el ventanal, claramente alarmado al ver un camión entrar así. El sedán frenó en la entrada del estacionamiento, a unos 30 metros de nosotros. Lo observamos con el corazón en la garganta. Se detuvo un segundo, y entonces dio media vuelta en U. Para nuestra sorpresa, regresó a la rampa y volvió a incorporarse a la autopista, desapareciendo en la noche a toda velocidad. Nos quedamos allí unos instantes, temblando y sudando a pesar del frío nocturno. El empleado del motel salió con cautela y pronto llegó una patrulla estatal alertada por nuestra llamada. Les explicamos todo con lujo de detalles, cómo el coche nos había seguido, imitado nuestra velocidad y maniobras, y cómo nos habíamos refugiado allí. El oficial revisó las cámaras de seguridad del motel, que captaron parcialmente la imagen de un sedán oscuro, pero la placa no se distinguía. Tomó nota de nuestro relato, pero poco podía hacer sin más información. Quizá intentaban robarles o jugarles una mala pasada, sugirió. Lo importante es que están bien. Esa noche apenas dormimos en el motel, con el susto todavía en el cuerpo. Nunca supimos qué quería aquel sujeto de nosotros, y sinceramente prefiero que siga siendo un misterio. En los días siguientes, repasamos 1000 veces la situación buscando sentido. ¿Simple rabia en la carretera? ¿Un intento de asalto fallido? ¿O simplemente un desequilibrado? Cualquiera que fuese la respuesta, la experiencia nos enseñó a no dar nada por sentado en esas autopistas vacías. A partir de entonces, cada vez que conducimos de noche por tramos solitarios, estamos mucho más atentos al retrovisor. Aquel incidente nos demostró lo vulnerable que se puede estar en medio de la nada y que, a veces, pisar el acelerador y buscar un lugar seguro con gente y luz es la mejor y única salida. Hombre del CB y la trampa en Arizona. Tenía 23 años y acababa de casarme. Mi esposo y yo decidimos trabajar como dupla de conductores tras graduarnos de la universidad, buscando aventuras en lugar del típico empleo de oficina. Llevábamos algunos meses recorriendo el país en nuestro tráiler compartido. Aquella noche me tocaba conducir a mí mientras él dormía en la litera. Íbamos por una carretera interminable en algún punto remoto de Arizona, alrededor de las 4 de la madrugada. No había nadie más en la vía, solo mi camión y la cinta asfáltica iluminada por los faros, rodeada de vastas extensiones de desierto. Como de costumbre, mantenía la radio CB apagada. A esas horas, la mayoría de las conversaciones en los canales abiertos son triviales o comentarios que prefería ahorrarme. De repente, vi por el espejo que unos faros se acercaban por detrás. Era otro camión, que fue reduciendo la distancia hasta colocarse a mi par. Me extrañó un poco que quisiera adelantar justo en ese momento, dado que no tenía nadie delante y podía haberlo hecho mucho antes. El otro vehículo se emparejó a mi lado izquierdo. A través de mi ventanilla alcancé a ver la silueta del conductor agitándose. Sostenía su micrófono del CB y movía la otra mano haciendo señas. Dudé un instante, pero por precaución encendí la radio para escuchar. «Hey, compañera, tu tráiler tiene un problema», dijo una voz masculina con interferencia a través del altavoz del CB. Sorprendida, tomé el micrófono. «¿Qué sucede?», pregunté. El hombre replicó con urgencia. «Acabo de ver que reventaste una llanta trasera. Está despedazándose. Necesitas detenerte cuanto antes». Alarmada, le di las gracias por avisar. Aunque no había sentido ninguna vibración extraña, decidí que lo más prudente era parar en el siguiente sitio seguro antes de causar un accidente. Calculé que en unos 15 minutos habría un área de servicio o al menos un amplio arcén donde evaluar el daño. Le informé por el CB de mi plan. «Gracias, voy a detenerme en la próxima estación de camiones para revisar». Sin embargo, el otro camionero siguió presionando. «No, mejor oríllate ya mismo.
Podría ser peligroso seguir así. En serio, deberías revisar ahora. Había algo en su tono que no me gustó. Una insistencia excesiva, casi forzada. Le respondí con cortesía que continuaría con precaución hasta llegar a un lugar iluminado. Pero él no desistía. Durante casi 40 millas, aquel hombre continuó hostigándome por radio para que detuviera el camión de inmediato. A ver, chica, hazme caso, no querrás destrozar el aro de la llanta. Solo te tomará un minuto echar un vistazo, repetía con aparente amabilidad. Mientras tanto, seguía rodando a mi lado, negándose a adelantar o quedarse atrás. Empecé a sentir un nudo de nervios en el estómago. Mi esposo seguía dormido, ajeno a la situación, y no quería alarmarlo todavía, pero cada vez me costaba más mantener la calma. Contesté por el CB con voz firme. Agradezco tu ayuda, de verdad, pero voy a parar en la estación que viene. Está a pocos minutos. Él bufó, algo molesto. Pues vaya, allá tú. No digas que no te lo advertí. Y con esa frase, abruptamente aceleró y se alejó, adelantándome y desapareciendo en la noche. Solté un suspiro tembloroso. ¿Había sido yo la paranoica? ¿Y si de verdad tenía la llanta rota? Pero, ¿por qué se marchó tan rápido entonces? Llegué al fin a un área de servicio con una gasolinera abierta y estacioné bajo las luces. Desperté a mi esposo y, linterna en mano, inspeccionamos juntos cada neumático del tráiler. Para nuestra sorpresa y alivio, no había ninguna llanta reventada ni signos de daños graves. Todo estaba en orden. Mi marido me miró confundido. ¿No dijiste que alguien vio una llanta reventada? Le expliqué en susurros lo ocurrido con el otro conductor y cómo insistía en que parara de inmediato. Al comprender, su expresión cambió del desconcierto a la preocupación, y luego a una ira contenida. Te quiso engañar para que te detuvieras en medio de la nada, seguramente con malas intenciones. Asentí, sintiendo un escalofrío retroactivo al pensar en lo que podría haber pasado si le hubiera hecho caso. Esa noche, mientras tomábamos un café en el diner de la estación, reflexionamos sobre el incidente. Yo había oído historias de camioneros veteranos advirtiendo sobre trampas en carretera, individuos que fingen emergencias para asaltar a colegas desprevenidos. Nunca imaginé vivirlo en carne propia. Nunca supe qué habría hecho aquel sujeto si llego a detenerme en la oscuridad desértica, pero estoy muy agradecida de haber seguido mi instinto y no parar. A la mañana siguiente, al inspeccionar con luz de día, confirmé nuevamente que ninguna llanta tenía daño alguno. Todo había sido una mentira. A partir de entonces, hice una regla personal. Si alguien intenta convencerme de detenerme de urgencia, solo lo haré en un lugar seguro, iluminado y preferiblemente concurrido. Prefiero arriesgar una llanta, o lo que sea, antes que arriesgar mi vida en una emboscada. Conté lo sucedido en foros de camioneros en línea y descubrí que no era la única. Otros conductores, especialmente mujeres que viajan solas, han reportado encuentros similares. Quién sabe qué planeaba el hombre del CB esa noche, pero por suerte, nunca lo sabré. Y estoy completamente de acuerdo con dejar ese misterio sin resolver. Paquete enrollado, arrojado al río. Esta es una historia que mi tío abuelo, camionero de toda la vida, solía contar con un tono mezcla de diversión y asombro. Sucedió a finales de los años 70, cuando él hacía un recorrido nocturno regular, transportando carga a lo largo de una carretera estatal poco transitada. Una madrugada, en algún punto remoto cerca de un puente, divisó las luces traseras de un coche unos cuantos metros adelante. Al acercarse más, notó que el vehículo, un sedán oscuro, estaba detenido a un lado del camino justo antes del puente. Le pareció extraño, así que redujo la velocidad por precaución. Con la luz de sus faros, alcanzó a distinguir a dos hombres junto al maletero abierto del coche. Parecían forcejear con un objeto grande y alargado, envuelto en una alfombra o lona gruesa.
Mi tío pensó inicialmente que tal vez se trataba de una mudanza o quizá que se les había averiado algo. Pero la escena se tornó inquietante cuando, ante sus propios ojos, aquellos individuos levantaron el bulto entre ambos y con un vaivén sincronizado, lo lanzaron por encima de la barandilla del puente hacia el río caudaloso que corría debajo. El paquete desapareció en la oscuridad y apenas un segundo después se escuchó un chapoteo sordo. Los hombres se giraron bruscamente al notar el lento avance del camión. Mi tío los miró desde su ventanilla, desconcertado, sin saber exactamente cómo reaccionar. Uno de ellos le sostuvo la mirada por un instante que, según él, pareció eterno. Luego, con total frialdad, cerraron de golpe el maletero, subieron al coche y arrancaron a toda velocidad en dirección contraria a la suya. Mi tío abuelo continuó conduciendo, con el corazón palpitando con fuerza y una sensación extraña en el pecho. Acababa de presenciar lo que creía haber visto. Todo parecía sacado de una escena de película. El típico caso de un cuerpo enrollado en una alfombra, siendo arrojado en un lugar apartado. Aún así, una parte de él se negaba a aceptar la idea más macabra. Quizá era un ciervo muerto, o simplemente basura, se repetía, intentando convencerse de que no había sido testigo de algo más grave. En aquella época no existían los teléfonos celulares, así que no pudo alertar a nadie de inmediato. Tuvo que esperar hasta llegar a la siguiente estación de servicio para buscar ayuda. Cuando por fin habló con un oficial y le relató temblorosamente lo sucedido, se inició una investigación formal. Al día siguiente, un equipo de buzos fue enviado al río bajo el puente. Lo que hallaron confirmó los peores temores. Atrapado entre las rocas de la orilla, había un rollo de alfombra. Dentro, para horror de todos, se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre. Había sido claramente víctima de un homicidio. Mi tío tuvo que prestar declaración y describir a los sospechosos y el vehículo con la mayor precisión posible. Sin embargo, la oscuridad y la rapidez de los acontecimientos no le permitieron captar demasiados detalles. Recuerda haber mencionado que uno de ellos llevaba una chaqueta clara, el otro una gorra, y que el coche era de color azul oscuro o negro. Lamentablemente, nunca supo si atraparon a los responsables. Los periódicos locales informaron sobre el hallazgo del cadáver en el río, pero no se mencionaron arrestos en los días posteriores. Él siempre sospechó que los culpables escaparon sin dejar rastro. Con el paso del tiempo, esta historia se volvió un relato recurrente en las reuniones familiares, narrada por mi tío con su voz ronca y pausada, rematando siempre con la frase: «No sé si aquello era verdad, pero sigue siendo espeluznante de pensar». De hecho, él mismo, con los años, empezó a suavizar la anécdota, diciendo que nunca pudo confirmar con certeza si lo que vio era realmente lo que imaginó, aunque en su interior estaba convencido. Nosotros, sus sobrinos, lo escuchábamos boquiabiertos cada vez que la contaba, fascinados y aterrados a partes iguales. Después de aquel suceso, mi tío abuelo confesó que jamás volvió a cruzar ese puente sin que se le erizara la piel. Durante años, cada vez que pasaba por allí, especialmente de noche, reducía la velocidad y lanzaba una mirada rápida al río, recordando vívidamente la silueta de aquellos hombres arrojando un bulto misterioso al agua. Esa imagen, decía él, lo acompañaría para siempre. Basado en el testimonio transmitido dentro de la familia de un camionero veterano, quien aseguraba haber presenciado a dos hombres arrojando un paquete enrollado a un río. Aunque él mismo admitía no conocer la verdad absoluta sobre el contenido, la historia coincide con numerosos relatos de la época sobre actos criminales en caminos solitarios.